Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street, amigos adictos a la bolsa y al dinero. Vamos a echar un vistazo a cómo está la semana, cómo vamos avanzando. Hoy es miércoles, hoy es 14 de febrero, feliz San Valentín. El Bitcoin ha llegado a $50.000, probablemente el regalo favorito para todos los frikis que estén buscando independencia y libertad, que lo hayan regalado, ¿vale? Hoy he traído varias noticias, alguna de ellas toca incluso el sentido de esa independencia y de esa libertad que brinda el Bitcoin, ¿vale? Os he hecho de nuevo, igual como hicimos el viernes, os he traído cosas en orden, en presentación, porque si no, salto de un tema a otro y creo que por la salud mental de aquella audiencia que sigue esto y que no está sobreexcitada con los mercados, trato de poner las cosas en orden, pausadamente, para que lo podáis disfrutar bien, ¿vale? Si no me acelero y empiezo a contar cosas y saltamos de un tema a otro y al final se nos pasa incluso a la hora, ¿vale? Bueno, en fin, vamos a empezar y vamos a contar cómo está la semana, cómo están los mercados y cómo ha ido evolucionando todo. He empezado cronológico. Bueno, pues fíjate, la primera en la frente, porque tengo la primera slide que tengo es. Espérate. Vale, no, espérate un segundo, porque no he puesto la que había grabado o no se ha grabado la presentación que os había traído. Voy a ver si os la puedo sacar y si no, toca que os lo cuente todo directamente usando las referencias que he ido marcando en redes, ¿vale? Pues no está grabada. Estupendo. Venga, pues vamos entonces con la presentación tal como vamos a ir contándola. Lo primero, recapitular la semana. Datos con los que empezaba esta semana. Hemos tenido la tasa de inflación de Reino Unido, hemos tenido los datos de Europa. Hemos tenido varias tasas que os he ido contando en los resúmenes diarios de cada mañana para que viésemos cómo iba evolucionando. El dato más importante, como ya te imaginarás, si no lo viste te lo cuento y si lo viste vamos a recapitular cómo ha funcionado, ¿vale? Pero el dato más fundamental que vimos fue precisamente la tasa de inflación de Estados Unidos repuntando, ¿vale? Pero vamos a ir por partes, vamos a retrotraernos al día 12 para que podamos repasar todo lo que ha sucedido. Aquí está. Teníamos una recapitulación de lo que pasó la semana pasada, ese viernes, donde contábamos que el informe de empleo daba bastante fuerza, que nos había subido, aquí tenemos el índice dólar, a esos 104,50 puntos básicos, que era nuestro objetivo. ¿Os acordáis que teníamos esa proyección que llegaba a 104,50, perdón, y consiguió romperlos? Veis que los ha pasado de largo, ¿vale? Esta era la figura que habíamos traído 2 semanas, 3 semanas atrás, la rompía al alza, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ha producido este sprint alcista, ¿no?, que lo ha pasado? La tasa de inflación. Pero antes de que comencemos con eso, vamos a, insisto, a recapitular todo. El movimiento fuerte que tenía el dólar al cierre de semana pasada también arrastraba para abajo al eurodólar. Nos llegó a llevar el eurodólar a 1,0750. Volvieron a recuperar un poco el mercado, ¿vale? Pero aún así estaba tocado. El Standard & Poor's, el SP500, estaba allá por encima de los 5.000 puntos. Enseguida, esta semana, le han metido un mamporrazo, le han dado un revés, lo han tirado para abajo. Ha estado recuperando durante la sesión de hoy. Ahora le echaremos un vistazo ahora también para que lo podáis ver, ¿vale? Sacaremos el calendario, por cierto, que lo tengo por aquí, que no os lo había abierto, para que podamos ir recapitulando todo. Esa serie de datos y de eventos que van afectando al mercado y que van produciéndole esas barridas enormes, ¿vale? Es una lástima, la verdad, porque os había traído además simplificado bastantes mercados y por orden. Habíamos traído crudo, habíamos traído oro, habíamos traído Bitcoin, habíamos traído dólar, habíamos traído bono también, pero los voy a ir sacando entonces ahora según sobre la marcha, porque lamentablemente lo he grabado en la nube, la presentación, pero por lo que veo no se ha debido quedar salvada, ¿vale? Así que venga, vamos entonces ahora con cada uno de los puntos. Lo primero, decía la recapitulación. Comenzando la semana hemos tenido para Europa, bueno, ese DAX que trataba de llegar a 17.000 puntos. Vamos a sacar el gráfico para que lo veáis también, que no nos falte ningún dato. 16.970 y pico ahora, prácticamente recuperando el nivel del susto que le metieron ayer, de todo el tobogán que le produjeron con el dato de inflación de Estados Unidos, que fue una auténtica sorpresa. Tenemos por aquí, vamos a sacarle la semana entera y así lo podéis ver, ¿vale? Bueno, toda la festividad de Asia. Acordaos que la semana pasada estuvimos analizando muy de cerca Hansen de Hong Kong y Shanghai Composite de China, o sea, de las dos bolsas chinas principales, la de Hong Kong y la de Shanghai. La estuvimos analizando precisamente por los datos que se iban presentando
a nivel gubernamental. Precisamente el informe de Xi Jinping, el informe también de estímulo fiscal y del Banco Popular de China. 3 vías, la fiscal y la monetaria, pero además la política tratando de influir en ese mercado. Y con eso lo que pasa es que esta semana, como no ha abierto el mercado de Asia, no hemos podido ver cuál es el ajuste que ha tenido. Pero yo os recuerdo, por cierto, ya que estamos hablando de ello, también que lo veáis, que el Hansen quedó aquí, no quedó tan arriba como había quedado el Shanghai Composite. Fijaros el Hansen, aquí lo tenéis, y fijaros el Shanghai Composite, ahí arriba, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? ¿Veis cómo realmente el Hansen no consiguió recuperar todo lo que había perdido, mientras que el Shanghai Composite volvía a intentarlo, volvía a lanzarse al alza, a romper la media 55, a dar un nuevo impulso? Acordaros, no perdáis el rumbo. En el largo plazo las bolsas chinas están muy bajas, están muy descontadas, nada que ver con las bolsas estadounidenses. Si nos vamos a ver a semanal, vais a ver todo el tobogán que traen, lo veis, desde aquí, abril 2023, la primavera, todo cayendo, ¿vale? Y aún así venían pues de octubre de 2022 con una bajada fuerte. Entonces está bastante complicado, ¿vale? Para la bolsa china, por eso tantos planes de estímulo. Y como os decía, esto es importante porque si os fijáis, si lo pensamos despacio, no existen muchas alternativas a la bolsa estadounidense. Ya sé que la bolsa europea está subiendo, pero no hay datos para justificarla. Hoy ha habido ciertos datos europeos que no han ido mal, el aumento al 2,6, si no me equivoco, ahora lo veremos, de producción industrial, pero pese a todo, la tasa de crecimiento es muy baja. Hemos tenido revisión del PIB del Q4, ahora lo veréis también, pero muy bajo. Entonces, los datos siguen siendo malos para Europa. China sigue teniendo dificultades, por lo tanto, ¿dónde te metes? ¿En bolsa americana o en bono americano? Por eso está como está, ¿vale? Vale, entonces decíamos, se espera una inflación del 0,3%. Vale, aquí teníamos las previsiones de la tasa de inflación que iba a salir más adelante. Recapitulando también datos negativos de los IPP la semana anterior, riesgos deflacionarios. A finales de semana tendremos la nueva actualización de IPPs de Reino Unido y de Estados Unidos esta misma semana. Atentos de cara al viernes cuando hagamos el cierre de Wall Street. La principal publicación del lunes será el índice CEP de actividad económica y confianza económica alemana, también para Europa. No ha salido del todo mal. Teníamos también comentarios que os he traído del Banco Central Europeo. Fabio Panetta decía que apoyó las previsiones de recorte de tipos, afirmando que el periodo de relajación monetaria se acerca rápidamente. Eso es lo que dijo Fabio Panetta del Banco Central Europeo. Sin embargo, recordad que una de las cosas que especulamos a principios de semana en el informe que os publico por la mañana fue que hay 3 bancos centrales que están moviendo el mercado ahora mismo. Uno es la Reserva Federal, que os metió un zambombazo y os convirtió el mercado alcista allá por diciembre del año pasado, 2023, hace tan solo un par de meses. Las palabras de Powell como arte de magia, como si fuese Merlín con la varita mágica, ¿vale? Pim, pam, pum, y convirtió el mercado en súper alcista. Lo llevó para arriba a máximos, de hecho, literalmente a romper máximos. Pero hay otros 2 bancos centrales que mueven el mundo. Bueno, 3 si me apuras, pero principalmente 2 los que mueven la liquidez de los mercados financieros como tal y las bolsas. Banco Central Europeo es el segundo más grande del mundo después de la Reserva Federal, porque es la segunda mayor divisa de reserva del mundo, el euro al fin y al cabo. Pues Banco Central Europeo, amigos, estamos especulando con si puede haber o no recorte para junio, etcétera, ¿vale? De ahí los comentarios que os he traído, porque si se suma a ese impulso de recorte de tipos, además de la Reserva Federal, el BCE, imagínate el turbo que le van a meter al mercado. Por eso es importante que sigáis de cerca qué dicen, porque sus comentarios pueden estimular pueden producir otro rally alcista, ¿vale? O al revés, o truncarlo si se decepciona. Por eso este martes ha sido cuando hemos tenido ese dato de inflación. Lo primero que ha pensado la gente ha sido, espérate que al final no va a haber ese recorte de tipos ni para marzo ni para mayo. Si la inflación sigue repuntando, no pueden recortar tipos, ¿vale? Por eso era importante que lo analicemos. Esto difiere obviamente de los comentarios más recientes del halcón Isabel Schnabel, que desaconsejó realizar recortes drásticos demasiado pronto, así como los miembros más dovish como Mario Centeno y Pablo Hernández de Cos, que siguen abogando por la cautela frente a la dirección dovish. Es decir, seguimos teniendo pesos fuertes dentro del Banco Central Europeo que abogan por no recortar tipos. Y mientras eso siga siendo así, no hay estímulo por el lado del segundo mayor banco del mundo. Y para aquellos que no observáis la política monetaria, algunos quizá consideréis que no es importante lo que diga la Reserva Federal, que no es importante lo que diga el BCE, daos cuenta cómo tan solo un dato, el dato fundamental para determinar la política monetaria de la Reserva Federal, como es el dato de inflación, sale un poquito tocado y te produce toda una bajada, te tiñe de rojo toda la bolsa de Nueva York, la más grande del mundo, se cae cuando sale un solo dato directamente relacionado con las decisiones de la política monetaria.
Sí, los datos macro mueven mercado. Por eso os digo que en vez de gastar horas analizando una compañía, nos metemos, analizamos directamente las cuestiones fundamentales que hay detrás de la política monetaria, que es al fin y al cabo aquellos que tienen la máquina del monopolio con la que fabricar billetes. Fabrican los ciclos alcistas y sus decisiones provocan los ciclos bajistas también. Por lo tanto, vamos a mirarlos de cerca y vamos a seguirlos, ¿vale? Venga, SP por aquí. Bueno, pues yo creo que esto era un poco lo que teníamos ese lunes con lo que arrancábamos. En el caso de Reino Unido, os ponía por aquí recorte de tipos más tardío en comparación con Europa, porque se prevé que el Banco de Inglaterra sí se tome su pausa. Acordaros que Inglaterra, el Reino Unido, mejor dicho, era el país con mayor tasa de inflación por encima de Estados Unidos y por encima de Europa. Llegó al 11% en noviembre de 2022. Brutal, ¿vale? Por lo tanto, es el que probablemente es más tardío, más reacio a recortar tipos. Sigue siendo, si no me equivoco, el que sigue manteniendo una tasa de inflación un poco más elevada que el resto. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Para que lo veamos como referencia. Tenemos Estados Unidos con una tasa de inflación del 3,10, Europa 2,8, Reino Unido del 4. Ahí lo tenéis, ¿vale? Reino Unido del 4. Interés referencial 5,25 para Reino Unido, 5,50 para Estados Unidos y 4,50 para Europa. Reino Unido todavía está elevado. Evidentemente, la Bolsa de Londres quiere, los fondos de inversión quieren que se recorten los tipos, quieren más liquidez también, ¿vale? Pero eso tardará en llegar. La decisión clave es qué va a hacer el Banco de Inglaterra según vaya evolucionando. Ha habido datos buenos esta semana. Hemos tenido las nóminas, el ingreso medio, perdón, de los hogares. ¿Dónde tengo el dato? Por aquí, miércoles, aquí está. Average Earning Index más bonus 5,8 frente a 5,6. ¿En qué se traduce eso? En que hay capacidad. Esto es básicamente un aumento en la capacidad adquisitiva, como si fuesen los salarios, ¿no? Y por lo tanto, sostiene la inflación. Digamos que el ajuste natural de inflación se refiere a que si vemos que hay un aumento del paro, se tiende a pensar que cuanta más gente hay ociosa y sin trabajo, más empujas a la baja los salarios. Cuanta más gente hay con empleo, más empujas al alza los salarios. Si es mayor la demanda de empleo que la oferta, se empuja hacia el alza el precio del trabajo, que es al fin y al cabo el salario, y viceversa. Por lo tanto, cuando nos dicen que el ingreso medio en Reino Unido sale más fuerte de lo esperado, seguimos pensando entonces que la inflación no se va a reducir como esperábamos, ¿vale? Y por eso es un dato que, si sabemos interpretarlo, fíjate, el dato de paro, por ejemplo, se esperaba un 4% de paro y sale el 3,8%. Misma película. Si no repunta el paro, no caen los sueldos. Si no caen los sueldos, la inflación se sigue manteniendo o reforzando. Por lo tanto, con datos positivos, se sigue cumpliendo el axioma de cuanto mejor, peor para la bolsa. Si salen buenos datos, una inflación, bueno, en este caso una inflación que repunta o una inflación más baja de lo normal, son dos interpretaciones completamente distintas que tenemos que saber analizar. Si la inflación saliese baja, en este caso, facilita el recorte de tipos porque piensan, bueno, no hay por qué tenerle miedo a recortar los tipos, recórtalos, que siempre es mejor darle liquidez a la economía y soltar gasolina, ¿vale? Pero si la inflación repuntase, les deja sin pretextos para recortar tipos porque tienen que tener precauciones y evitar la inflación y, por lo tanto, malo para la bolsa. Tasa de empleo, si sale más fuerte de lo normal, más baja, no ven motivos para soltar estímulo, por lo tanto, mala también para el recorte de tipos, ¿vale? Si salen buenos datos de la economía, crecimiento y buen dato de empleo, malos para la bolsa, ¿vale? Así lo va a interpretar. Y así ha sido hasta ahora. O sea, si analizáis cómo han ido publicando datos, así han sido todos. Mirad, tenemos también la tasa de IPC que ha salido hoy de Reino Unido. Por cierto, ahora le echamos un vistazo. Te había traído también los gráficos de la libra dólar para que veas la que ha tenido, el tobogán que ha tenido, ¿vale? Porque del lunes al martes se fortaleció libra dólar, el cable, pero vimos enseguida, y se veía de lejos, que cuando ves largo plazo de ese gráfico, veías que era complicado que le fuese a ganar el pulso al libra dólar. Ahora lo verás con el gráfico, ¿vale? Pero con el fortalecimiento que ha tenido el dólar, difícil era sacarle pips a ese par alcista, ¿vale? ¿Cómo ha sido la tasa de inflación? Aquí la tenéis, fijaros, anualizada, la tenemos al 4, se esperaba el 4,1, sale al 4, sale más baja de lo esperado. 5,1 la core, la subyacente 5,1 frente a 5,2. En principio mejor, es decir, sale positiva, sale mejor de lo esperado. Y esto, en definitiva, si tenemos una inflación que sale mejor de la esperada, va también dejando más cancha, más vía abierta a que se puedan recortar tipos en Reino Unido. Si esto hubiese salido malo, daría menos argumentos al Banco de Inglaterra para recortar tipos. ¿Y eso cómo afecta a las bolsas? ¿Cómo ha movido, en este caso, a la libra? Bueno, pues lo tenéis aquí. Vamos a ir a hacer un poquito de zoom para que lo veáis de cerca.
pero hemos visto que durante la semana se animaba un poco, tiraba un poco por aquí, pero enseguida le ha metido un revés y hemos visto cómo ha ido recortando, ¿vale? Al sacarlo en el largo plazo, el gráfico que os decía que se puede ver un poco, creo que no estoy utilizando los gráficos, pero bueno, lo tenéis aquí. Los gráficos que tenía previos, pero vais a ver esto. Básicamente es una tendencia tal que así, ¿vale? Que iba trayendo el mercado en el largo plazo. Y fíjate, según te vas acercando, puedes ver cómo va haciendo la cresta. Media de 200 justo aquí, ¿lo veis? Y va tornando el precio a medida que se acerca. Podría haber dilatado un poco más incluso, pero es complicado y sobre todo cuando ves esto, cuando ves todo el sprint al alza que te ha marcado el dólar, es muy complicado sacarle. Acordaros, por ejemplo, en 2021 y 2022, la paliza que dio el dólar a casi todas las monedas, ¿vale? Fue brutal, brutal. Bueno, y con eso, siguiendo toda la historia, mezclemos noticias que han ido ocurriendo entre tanto en paralelo a todo eso, que ya sabéis que me encanta ir comentándolas en redes. Teníamos esa primera noticia, lo que fue bomba, lo que fue de repente animando la sesión eran los comentarios de Donald Trump, básicamente porque sugirió aquello de que aquellos países que no pagan las cuotas a la OTAN, no deberían estar protegidos por la OTAN y por lo tanto no debería importar lo que ocurra con ellos. Es la segunda vez que Donald Trump dice públicamente esto o que al menos tiene controversia. La otra vez lo dijo en 2018, en la reunión que hubo de la OTAN, y cuando habló precisamente del mercado de la energía, del crudo, cuando dijo que Alemania no podía, bueno, literalmente dijo, publiqué el vídeo en redes en su momento, lo podéis encontrar, 2018, reunión de la OTAN. De la OTAN. ¿Qué hace una reunión de la OTAN el presidente por entonces de Estados Unidos hablando del petróleo? ¿Por qué en una reunión de la OTAN se habla del petróleo? Amigos, porque esto, la guerra, las guerras interinas políticas en Estados Unidos, las guerras externas, la política de relaciones exteriores, el Council Foreign Relations de Estados Unidos y la energía y los negocios son todo lo mismo. Guerra son negocios, ¿vale? Que se lo digan, si no, a BlackRock que se mete en Ucrania ahora. Entonces, en este contexto, el tipo decía en 2018 que Alemania compraba al año más de 100.000 millones de dólares en combustible a Rusia y que ellos, Estados Unidos, tendrían que hacer algo al respecto. Porque el argumento de Donald Trump era básicamente, si la OTAN supuestamente está en Europa para proteger a Europa de Rusia, entonces, ¿por qué Europa compra 100.000 millones de combustible a Rusia? En la lógica de Trump sería, si tú haces negocios con Rusia, eres socio de Rusia y yo no tengo por qué protegerte y por lo tanto yo me ahorro ese dinero y me retiro y suerte, ¿vale? Esta era un poco la psicología de Trump, tratando de presionar para que se vendiese el gas licuado estadounidense, porque recordad que Donald Trump utilizó las balanzas comerciales como válvula o palanca para poder vender a Europa el combustible licuado del fracking estadounidense, mientras que la administración Biden, utilizando los mismos asesores que la administración Obama, que fue la más belicista, directamente utilizó la guerra de Ucrania para poder forzar a la Unión Europea a que compre ese crudo. ¿Qué más cosas me llamaron la atención de la agenda estadounidense, que realmente es lo que os digo, la que suele calentar a Wall Street? Teníamos también esta noticia que fue también ridícula, brutal, aplastante, que era básicamente la Fiscalía consideró no presentar cargos contra Biden por la retención de documentos de forma ilegal, dado que tiene facultades disminuidas en avanzada edad, algo que la Casa Blanca y el propio Biden han desmentido. Es decir, a la hora de presentar cargos, la Fiscalía contra el futuro presidente de Estados Unidos, que es contra Donald Trump, absolutamente todo vale. Lo cierto y lo incierto. Acordaros, por ejemplo, el Russian Gate, cuando bombardearon durante 2 años con una noticia que era falsa, es decir, con un informe que cuando ya los jueces le pidieron, la Comisión del Congreso le pidió al FBI, por favor, lleváis 2 años con esta historia, ¿podéis darnos alguna evidencia que hayáis encontrado después de 2 años investigándolo? El director del FBI dijo, no tenemos nada. Y entonces se acabó el Russian Gate, ¿vale? Pero hasta entonces, durante 2 años te contaban que es que Donald Trump había ganado las elecciones por los hackers rusos, ¿vale? Cuando luego se demostró que no había ninguna conexión y que no era cierto, pues bueno, ahí quedó, ahí miente y después ya veremos en qué queda. Cuando a Biden sí le cogen con papeles, a Biden se buscan pretextos para no juzgarle. Cuando a Trump se le cogen con papeles, se le trata de empapelar y hacer lo posible para que no llegue a la presidencia de Estados Unidos. Esto, amigos, tendrá cola. Esto, amigos, dará mucho de qué hablar. Algunos incluso en Estados Unidos, cuando hablan de estas cosas, hablan de la posibilidad o de la potencialidad de que termine en un conflicto abierto, civil, entre una población que no aguanta y lo que Donald Trump llamaba ese deep state, ¿no? Ese estado profundo que no atiende a la legalidad o a las razones. Por cierto, luego veremos un comentario que también se ha publicado por aquí sobre Boris Johnson y la entrevista de Vladimir Putin con Tucker Carlson.
Otra cosa más que me ha parecido muy interesante, ya que hablamos de energía, del mercado del crudo, del mercado del gas, os he contado además en una ocasión que para mí el sector más descontado es el sector energético. Hemos visto compañías como ExxonMobil, como Chevron súper bajas. Hemos visto también el mercado del crudo, que por cierto lo tenemos aquí. Antes de que lo pidáis, lo vamos a sacar directamente. Pues Texas, ahí está, ¿vale? Y lo tenemos tratando de formar cierto volumen alcista, pero como vais a ver ahora, los riesgos que tiene realmente esto son de, si lo sacamos con un poco más de largo plazo, vais a ver una formación que se está dando aquí y que nos da muy mala espina. Vale, mi punto principal, que es lo que os he comentado en otras ocasiones, es que sacamos todo el recorrido de los últimos, pues más de 10 años, prácticamente 20 años, ¿vale? Del crudo vamos a ver que efectivamente hay un punto central, un punto al 50% de rangos entre máximos y mínimos overall, que te está marcando una diferencia tangencial, ¿no? Entre esos máximos que se han conseguido, fijaos, aquí ajustándolo un poco, los mínimos de aquí, ¿vale? Por aquí más o menos, y nos dice que está en torno a 73, 75 dólares. ¿Os acordáis cuando nos acercamos vemos toda una base bien formada aquí de 68? Os he repetido 1001 veces, de 68 a 72, 75 es toda la zona de amortiguación, de soporte para el crudo, y creo que, dadas las circunstancias globales, la tensión mundial, es más probable ver un crudo que esté por encima de ese rango hacia arriba, hacia el alza, hacia esos 112, 115 dólares el barril, incluso los 100, que no lo contrario. Pero lo que estamos viendo es que poco a poco se va formando lo que parece un patrón bajista en el crudo, fijaos. Lo vais viendo, ¿no? Esto cada vez tiene más mala pinta, porque cada vez vemos que va habiendo cierta simetría. Fijaos, si arrastro esto, me voy dando cuenta de que va cumpliendo simetrías, ¿vale? Vamos a marcarlo con flechas por aquí. Bueno, aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, aquí tenéis toda la neckline, ¿vale? Y por lo tanto, si esto fuese cierto, significa que todo este rango, toda esta línea de cuello, se iría directamente bajista y me marcaría un mínimo en torno a los 15 dólares, 18 dólares el barril, cosa que ya hemos visto en el pasado, por cierto. Fíjate, si lo marco aquí, justo el objetivo que me marca me da que los suelos más profundos del mercado del crudo. Esto lo vimos en 2021 con la parada de las máquinas, ¿vale? ¿Os acordáis? Bueno, 2020, perdona. Cuando vimos que caía todo, incluso que se volvía negativo el precio. ¿Os acordáis de aquella película? Que los costes del store, la custodia del crudo en Estados Unidos, costaba más que el valor del propio crudo. Entró de repente en una espiral bajista en la que te costaba, no había suficiente espacio para mantener el crudo, se disparó el precio del estoraje, ¿no? ¿Cómo diríamos? De los depósitos de crudo en tierra, y por eso había petroleros por ahí dando vueltas y demás, vale. Pues ese fue el escenario. ¿Y ahora qué pasa? Que estamos viendo un mercado que no termina de cuajar. ¿En qué escenarios? Esto lo hemos comentado ya más de una vez. ¿En dónde preveemos que este crudo pueda estar ahí abajo? Solamente en escenarios muy catastrofistas también, en el que se confirme una recesión global, existe un conflicto abierto, probablemente que bloquee el comercio mundial entre China y Estados Unidos, cosa que en más de una ocasión hemos visto que se produce esta amenaza. Una de las promesas y amenazas que lanzaba Donald Trump recientemente, que también nos compartí en redes, fue precisamente la amenaza de tener un arancel del 60% al comercio chino. ¿Qué ocurre? Que no existe posibilidad de un crecimiento económico sostenible a nivel global si se bloquea el comercio chino, básicamente porque casi todos los suministros industriales los produce China. Por tanto, si tú bloqueas o estableces una arancel del 60% al comercio chino, lo que vas a conseguir es corregir las balanzas comerciales. Y sí, quizá con eso a largo plazo conseguirás estimular de algún modo la producción interna, la industria interna. Esto no son locuras, ¿vale? Proteccionistas que diga ahora porque se fuma un chiflo Donald Trump y de repente dice esto. Esto incluso Macron, tras el COVID, lo dijo, que había que reactivar la industria farmacéutica europea, Sanofi, ¿vale? Las farmacias, los laboratorios de Europa, franceses, alemanes, había que reactivarlos, traerlos desde la India de nuevo a Europa. Es decir, daba un discurso un poco como el de Trump, recuperar la industria, ¿vale? Make Europe, France, great again, o algo así sería un poco en este caso, ¿vale? Teníamos, por cierto, los datos de Europa, de PIB de Europa, fijaros, se nos queda al 0%. Por eso os decía, ¿qué sentido tiene un mercado europeo subiendo si el crecimiento de Europa es cero, es nulo? En cambio, la producción industrial recupera un poco, se esperaba menos 0,2, sale 2,6, menos mal, ¿vale? Porque era desastroso los datos de industria de Europa, especialmente los de Alemania, los de Polonia, los de Holanda, hemos visto Países Bajos, hemos visto sus números, malos, ¿vale? Y preocupaba bastante el tema. Bueno, ahora repunta al 2,6, no está mal, el anterior al 0,4 también subiendo.
pero insisto, la tasa de crecimiento nos sale interanual al 0,4 y la anualizada al 0,0 para 2023. Se confirma que no tiene crecimiento ninguno Europa. Y si te fijas, la tasa de crecimiento de Estados Unidos es del 3,3, la del Q4. La del Q3 era 4,9. Europa crece al 0. Evidentemente, ¿dónde va el negocio? Pues no, China te da una tasa de crecimiento interanual del 1%. ¿Dónde va a ir el dinero? ¿Tú vas a meter inversión en activos europeos? ¿Vas a coger Volkswagen o vas a coger General Motors? ¿Vas a coger, yo qué sé, BP Shell o vas a coger ExxonMobil, ¿vale? Va a haber una serie de activos que vas a tener que elegir entre europeos y estadounidenses. ¿Dónde parece que tira la economía? En Estados Unidos. ¿Dónde hay crecimiento? En Estados Unidos. ¿Dónde hay inversión? En Estados Unidos. ¿Dónde no la hay? En Europa. Lamentablemente es así. Entonces, ¿por qué está subiendo, Gonzalo, las bolsas europeas como hemos visto hasta ahora? Sobre todo la bolsa alemana, porque la bolsa española todavía es más tímida, le da más miedo subir. Vamos a limpiar todo esto, ¿vale? Removemos todos los dibujos. Venga, esto es España, esto es Alemania, ¿vale? Y vamos a quitarlo también todo y así lo vemos desde el principio y bien. Voy a pillaros un gráfico que nos muestre un buen histórico. A ver cuál podemos coger. ¿Qué tal este? No sé si nos da suficiente histórico. Vamos a coger uno que sea lo suficientemente largo, ¿vale? Mira, ahí tenemos más histórico, pero no, se nos queda todavía corto. Quiero más, quiero desde el año 2009 por lo menos. Ahí tenemos, ¿vale? Bien, pues venga, vamos a ponerlo desde 2009, vamos a pasarnos incluso a vela mensual para que veas dónde te quiero llevar. Este gráfico lo he compartido ya también en otras ocasiones, pero quiero que le echéis un vistazo a esto, ¿vale? 2009, toda la tendencia al alza que hemos ido viendo por aquí, ¿vale? Si lo proyecto al alza me da esto y si cojo las dilataciones me da esto, ¿vale? Si cojo también las rupturas me da esto, fijaos qué bien, qué simetría. Y ahora cambio y lo pongo en vela, en línea, y nos sale esto, ¿vale? Algo como esto. Entonces, nos estamos quedando aquí, estamos diciendo, aquí hay riesgos, creo que sí, creo que son evidentes, ¿no? Obvios, de que esto, espérate, que estamos, ¿con qué estoy dibujando? Vale, de que esto no tire y que se nos dé la vuelta al mercado, ¿vale? Esos riesgos son latentes, están ahí. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque incluso si el mercado europeo sigue subiendo, hay riesgos de que se pueda dar la vuelta, si no es ahora, es en 18.000, es decir, 1.000 puntos más. Y el IBEX 35 simplemente llevará la corriente de todo esto, ¿vale? Amigos, se nos ha hecho la hora encima. Tenía más cosas que comentaros, pero veo que ese es el problema, que cuando no lo traigo presentado, pues es más complicado seguir el ritmo de lo que os voy trayendo, ¿vale? Vamos a preparar también todo para el viernes, recordad. Mañana tenéis publicado a primera hora en mi red social de X el informe diario de las últimas 24 horas de mercado y el viernes por la noche cerramos la semana con un repaso de todo el mercado. De momento, ¿en qué consistiría el resumen de todo lo que hemos visto de semana? Repunte de la tasa de inflación de Estados Unidos trae miedos de que el recorte de tasas de interés, en lugar de 4 recortes en 2024, veamos 3, incluso puede que 2, si no se hace antes de junio, ¿vale? Quedaros con eso porque es lo principal que está moviendo ahora mismo el mercado. Nos vemos en las próximas sesiones. Cierre de mercados, cierre de Wall Street, viernes noche 9:30, ¿vale? Hasta luego. Muy buenas, pues vamos a entrar en